Estimados amigos, profesores, estimados parlamentarios, damas y caballeros, me complace mucho estar acá en esta primera sesión de esta diplomatura, que coincide, por cierto, con el Día Internacional del Parlamentarismo, jornada que conmemora, por cierto, la creación de la Unión Interparlamentaria de 1889. Hasta su fundación, la diplomacia generalmente era un monopolio del Ejecutivo. En el fondo, los presidentes, monarcas, dirigían la política exterior de manera secreta, con miras exclusivas a la defensa de los intereses estratégicos del Estado. De ahí en adelante llegan los parlamentarios, que además de defender los intereses permanentes de sus estados, son capaces de además agregar con mucha fuerza principios universales. Los parlamentarios y la diplomacia parlamentaria en general es una especie de compás moral a lo que dictan generalmente las conversaciones de Estado. Pero además, la diplomacia no solamente está en el Estado y en los legislativos de los países. Además, hay diplomacia a nivel corporativo, de regiones de distintos países. La diplomacia en general ha ido ampliándose a una gran cantidad de actores más allá del Estado y el legislativo. Ahora, los parlamentarios, en tanto representan las sensibilidades políticas y sociales de sus países, son agentes internacionales que se destacan por su legitimidad democrática y su autonomía además al Ejecutivo. La diplomacia parlamentaria es más transparente, más dialogante, es un complemento perfecto a la diplomacia tradicional que defiende los intereses de los estados, porque permite la inclusión de temas adicionales, de principios que todos nosotros tenemos y que todos nosotros defendemos, y que hacen que el producto de las negociaciones sean distintos. Se incorpora con mucha más fuerza qué hacemos con la migración internacional, el cambio climático, qué hacemos con las crisis humanitarias. Ello transforma a la diplomacia parlamentaria en un poderoso instrumento de democratización y búsqueda de la paz en el mundo. Para ejemplificar el potencial de este tipo de diplomacia en la lucha por la paz, podemos ver las resoluciones que se han hecho en la ONU con la UIP en distintos periodos del tiempo parecidos, en los mismos minutos, en ambas organizaciones respecto a la invasión de Rusia a Ucrania. Como ustedes saben, el 24 de febrero del 2022 Rusia invade a Ucrania, provoca la muerte de miles de personas, la destrucción de infraestructura, se desplazan cerca de 8 millones de personas, de ucranianos, de los cuales el 90% son mujeres y niños. Entonces la pregunta es cómo reaccionan en este caso, que es un caso que podemos comparar, la ONU con la diplomacia parlamentaria representada por la UIP. Y aquí es bastante claro, el 1 de marzo del 2022 la ONU hace una declaración en que deplora la agresión rusa contra Ucrania y el mismo mes, una semana, 2 semanas después, la UIP hace una declaración que no solamente deplora lo que está ocurriendo, sino que hace un llamado a todos los gobiernos a acelerar los esfuerzos diplomáticos porque tiene que haber un alto al fuego y es mucho más dura. En la ONU, esa declaración de condena tuvo 5 votos en contra y 35 abstenciones. En la UIP solamente tuvo 2 votos en contra y 7 abstenciones, lo cual ya es una diferencia. Pero después en octubre hay otra declaración, una de la ONU y otra de la UIP. En el caso de la ONU, reafirma el compromiso con la soberanía e integridad territorial de Ucrania. En cambio, la segunda condena derechamente las violaciones de derechos humanos y además propone la creación de tribunales especiales para investigar los crímenes de guerra. Hace aseveraciones muy duras como asegurar, oiga, muchos soldados rusos han cometido violaciones masivas a mujeres y muchas otras materias en que los parlamentarios quieren decir esto no puede ser. Y se llama en este caso a los organismos internacionales a ser parte de esto y además expresa preocupación por la inseguridad alimentaria global que produce esta guerra y el alza de precios de combustible. O sea, estamos viendo que mientras la diplomacia tradicional, se centra en la defensa del derecho internacional, de la soberanía, etc., la segunda aboca por una intervención y una defensa de ciertos principios como la defensa de los derechos humanos con mucha fuerza. Es decir, cuando la aprobación depende del gobierno, las materias se restringen, como hablábamos, al derecho internacional, soberanía y la integridad territorial, pero los parlamentarios además se refieren a materias de preocupación humanitaria global. En este caso, en la ONU, o por ejemplo los parlamentarios, pasándonos a la UIP más bien, los parlamentarios condenan concretamente la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales y los crímenes de guerra. Por supuesto, esta libertad
que tenemos los parlamentarios en nuestra diplomacia para ir mucho más allá que los gobiernos, también obedece a que la diplomacia parlamentaria no cargue con las consecuencias también de poder quizás alejarse un poco o darle más espacio a materias distintas que sean los intereses geoestratégicos que tengan los estados. Por eso que lo anterior es una muestra clara de que la diplomacia parlamentaria no implica un reemplazo sobre la diplomacia tradicional, sino que son complementos. La diplomacia parlamentaria puede y debe ser una especie de compás moral de la diplomacia tradicional. Actualmente vivimos momentos críticos para la democracia. La confianza en las instituciones políticas está en peligro y los desafíos de las autocracias expansionistas y movimientos populistas nos obligan a reafirmar el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos. En tanto, baluartes de la democracia, por cierto, el diálogo. El papel de los parlamentarios y de los parlamentos como instancias transparentes y representativos debe expandirse, templando la necesaria, por cierto, defensa de los intereses particulares de los Estados-nación y sensibilizando sobre materias y principios de alcance universal. Muchísimas gracias, le mando un cariñoso saludo, su senador El Rojo Edwards de la República de Chile.